¿sí? Entonces el flujo luminoso puede ser natural o artificial. Si es natural, del sol; si es artificial, pues de cualquier foco o fuente luminosa que venga. ¿Sí? Entonces me pareció relacionado a la parte de energía porque puede ser de una fuente luminosa natural como el sol, y me pareció también que ya que estábamos tocando este tema de monitoreo, pues les podía dar una pequeña, súper pequeña clase al respecto. Entonces me puse a buscar y aquí les voy a mostrar algunos de los instrumentos que nos sirven para medir esto, y al final un par de ejemplos de cómo es que para ustedes puede ser necesario. Bien, entonces eso es lo que vamos a ver hoy. Vamos a ver un monitoreo y los instrumentos que se utilizan para medir luminancia desde el punto de vista de sistemas biológicos, es decir, analizando los instrumentos con criterios que tienen que ver con estudios de biología. Entonces, primero, ¿qué es la iluminancia? La iluminancia es el flujo luminoso o esta incidencia de luz natural o artificial en una superficie. Entonces, es por eso que las unidades de luminancia son un lumen, que el lumen es la medida de flujo luminoso en un metro cuadrado, y un lumen en un metro cuadrado es un lux. Entonces, la medida de iluminancia, la unidad de medida va a ser este lux, ¿ya? Eso es su primerito. Este lux no puedo transformar, como les decía, a vatios por metro cuadrado, porque estoy midiendo diferentes lugares, diferentes rangos del espectro de luz, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan? Ayer vimos sobre qué rangos del espectro de luz estoy yo midiendo con los radiómetros, ¿no es cierto? Y en medidas de vatios por metro cuadrado o megajoules por día por metro cuadrado. Sí, eso era ayer. Pero hoy día, entonces, todos los instrumentos que vamos a ver nos van a dar unidades de lux, ¿sí? Porque estoy midiendo el flujo luminoso en una superficie. Entonces, un lumen en un metro cuadrado, un lux. Bien, entonces, ¿cuáles serían los criterios para determinar si un instrumento es más o menos importante? Como les digo, tiene que ver con, desde el punto de vista de que sea mi instrumento pertinente a un estudio de biología. Entonces, tengo aquí el rango de luz visible, ¿sí? ¿Se acuerdan el rango total que veíamos ayer de ondas infrarrojas y bla, bla, bla? Y tengo solo un pequeño que es el de luz visible. Entonces, esa parte pequeñita estoy tratando aquí, que es la parte de luz visible. La visión humana detecta mejor el espectro verde y el amarillo. Entonces, los humanos estamos detectando la luz en esta franja, ¿cierto? En esta franja donde está este rango de longitud de onda. Entonces, aquí estamos viendo nosotros si algo es más o menos luminoso. Pero los instrumentos, entonces, algunos de estos instrumentos, no todos, pero algunos, también están calibrados para detectar la luz en ese rango. Sin embargo, para estudios de biología, van a necesitar ustedes, según sea el caso, puede que necesiten este rango azul-violeta, ¿sí? Porque esto es lo que algunos animales, en cambio, detectan como luminosidad, en este rango de por acá, ¿ya? Entonces, por eso, y desde ese punto de vista, es que vamos a analizar los instrumentos. Si es que un instrumento solo detecta esta parte de aquí, puede ser útil para los humanos. Pero si es que yo intento o estoy analizando, estoy estudiando otros animales, necesito un instrumento que me detecte también este rango del espectro, ¿ya? Y también, entonces, tendríamos que analizar la sensibilidad del instrumento. Entonces, un instrumento sería mejor, por ejemplo, si es que pesa de igual manera todo el rango entre los 300 y 700 nanómetros. Entonces, o nanómetros, perdón. Entonces, lo que deberíamos analizar es los instrumentos con varios criterios, ¿sí? Uno de estos criterios es si detecta la luz de igual manera a lo largo de todo el espectro. Ese es uno de los criterios que vamos a analizar para saber si un instrumento es bueno o malo. Otro criterio es si detecta niveles tenues de luz, ¿sí? Porque, por ejemplo, este nivel tenue puede ser importante para algunos seres vivos. Entonces, deberíamos conocer o criticar
a un instrumento dependiendo si es que es capaz de detectar este resplandor del cielo al amanecer, por ejemplo. Luego, si es que es capaz, si es que tiene resolución suficiente el instrumento para diferenciar entre fuentes puntuales que pueden ser artificiales o fuentes dispersas de luz. Esto también sería importante para un instrumento. Otra cosa es qué tan fácil es de instalarlo en campo. Eso es algo que siempre es importante en estos instrumentos porque yo voy a llevar un instrumento al campo y si es que necesita mucha energía, no va a ser tan bueno, ¿no es cierto? Porque voy a tener que llevar muchas baterías, voy a tener que estar pendiente de cuánta energía consume mi instrumento, o si es que, por ejemplo, necesita protección contra el agua. Entonces, ese instrumento tampoco es tan fácil de llevarse al campo. Luego es importante si es que puede detectar luz en el horizonte y a distancias grandes. ¿Sí? Esto también puede ser importante para algunos estudios, para otros puede que no me importe tanto. Otra cosa que es importante en cualquier instrumento de monitoreo es qué tan preciso y qué tan exacto es, ¿no es cierto? Entonces vamos a recordar un poco sobre qué significan esas dos palabras porque son diferentes, a veces se confunde esto y voy a hacer un poco de énfasis aquí porque estas palabras me sirven para cualquier instrumento de monitoreo. ¿Qué significa precisión y qué significa exactitud? Entonces supongamos que mi valor real está donde convergen estas dos líneas, donde se unen estas dos líneas vertical y horizontal. Ese es mi valor real que debería monitorear mi instrumento. Como los instrumentos siempre tienen incertidumbres, entonces los puntos, si es que yo repito varias veces, intento medir lo mismo y repito varias veces, y yo tengo un instrumento que es preciso y exacto, se me va a ver así. Entonces, se me va a ver así los puntitos de medición de mi instrumento, como los puntos rojos. Y el que yo estoy intentando medir es donde se unen la línea vertical y horizontal, ¿ya? Entonces, un instrumento preciso y exacto va a medir esto. Un instrumento que solamente es preciso, pero no es exacto, va a medir esto, ¿sí? Entonces, ¿qué significa precisión? Que yo mido varias veces y mis medidas son parecidas. Pero ¿qué significa exactitud? Que yo estoy midiendo cerquísima del punto real, ¿ya? Entonces, este instrumento es preciso porque mis mediciones no se dispersan, pero no es exacto porque está lejos del punto real. Este instrumento es más o menos exacto, ¿sí? Pero no es preciso. No es preciso porque tengo mucha dispersión, pero es un poco exacto porque la dispersión que tiene es alrededor del punto medio. E incluso tengo un punto rojo que justo le dio en el blanco, ¿no es cierto? Entonces esto es exactitud. No se ve muy bien, pero en realidad es exacto, pero no es preciso, porque tengo puntos muy dispersos, ¿ya? Y este no es ninguno de los dos, porque no es preciso, porque no está alrededor de un valor, sino que está disperso por cualquier parte, y tampoco es exacto porque no está alrededor de este punto, ¿no es cierto? No está cerca, digamos que si yo cogería la media de todos estos puntos, no me daría aquí. Si yo cojo la media de todos estos puntos, sí me da cerca al valor real, entonces es exacto. Pero si yo cogería la media de estos puntos, no me va a salir aquí, me va a salir por acá, ¿cierto? Entonces no es exacto. Y tampoco es preciso porque está demasiado disperso, ¿ya? Entonces me detuve un poco aquí porque eso es importante para cualquier instrumento de monitoreo. Siempre ustedes vienen con su instrumento, un manual que dice tiene una precisión de más o menos tanto, tiene una exactitud de más o menos tanto, y de acuerdo a eso, yo ya cojo la incertidumbre de mi instrumento. Entonces, por eso es que estas palabras de precisión y exactitud no habíamos visto antes, pero es importante que las analicemos. Y a estos de aquí no hay cómo calibrarles según el ecosistema al que se vaya, o por ejemplo, estos luxómetros, calibrarles con un tipo de bosque que sea más Sí, denso. hay muchos instrumentos que me dejan calibrar. Yo, de hecho, he calibrado algunos instrumentos, ¿ya? Entonces, sí hay instrumentos que me permiten una calibración, pero aún así yo calibre inherente a mi instrumento,
a cómo haya sido construido mi instrumento, ya tengo una cierta precisión y exactitud que yo puedo mejorar si es que calibro. ¿Sí? Entonces, incluso a veces en los manuales me dice, este instrumento tiene esta precisión y exactitud para tal o tal condición. Pero si es que usted calibra su instrumento, va a ser mejor la precisión y va a ser mejor la exactitud que yo pueda tener. Sí puedo calibrar, pero siempre voy a tener una incertidumbre que ya es inherente al tipo de instrumento que esté usando. Entonces, por ejemplo, lo más fácil, un pluvio. Un pluvio tiene ya una medida, ya viene con una incertidumbre, ya viene con una precisión. Entonces, por ejemplo, digo, este pluviómetro tiene 0.01 de resolución. Yo puedo calibrar, y de hecho el pluvio, si es que yo calibro a mi medio, tiene ese 0.01. Si es que no lo calibro, es peor. Ya, entonces eso también puede pasar. Igual los sensores de humedad, por ejemplo, los sensores de humedad del suelo vienen con una precisión, con una exactitud, con una resolución dada, ¿sí? Pero dada para ciertos materiales, para ciertos suelos. Si es que yo calibro a un suelo que es totalmente diferente, como nuestros suelos, por ejemplo, andosoles y cistosoles, los instrumentos no vienen precisamente construidos para nuestros suelos, porque tienen una cantidad de materia orgánica súper alta y tienen una retención de humedad súper grande. Entonces vienen calibrados o vienen adaptados para medir entre humedades del suelo de 40% más o menos, o 10% o 60%. Y total nuestros suelos tienen 80%. Entonces ahí la calibración es totalmente necesaria porque si no los datos son terribles. Y entonces las curvas de calibración que se hacen para nuestros suelos son diferentes y con eso yo puedo mejorar la resolución de mi instrumento. Entonces sí es posible, pero también tenemos que tener en cuenta que a veces tiene ya el instrumento una precisión o exactitud inherente a cómo fue construido y para qué. Bien, y el último criterio debería ser, o es en este caso, la relación entre qué tan eficiente, qué tan bueno es mi instrumento, pero cuánto cuesta. Esto siempre también en monitoreo hemos estado hablando de eso, de qué tan costoso es, no solo el costo inicial de en cuánto lo compro, sino también el costo a largo plazo de cuánto me cuesta mantener ese equipo en campo o cuánto tiempo después yo tengo que emplear para procesar los datos. Toda esa parte puede ir dentro de este criterio 7. Bien, entonces con esos criterios en mente, que son los que tenemos acá abajo listados, entonces desde qué tanto mide, ¿no es cierto?, mi instrumento, todo el espectro, si es que es capaz de medir niveles tenues de luz, si es que puede detectar fuentes puntuales y dispersas, si es que tiene buena precisión o exactitud, si es que está presto para llevar al campo, si es que puede medir luz en el horizonte o a distancias largas, y la relación costo-eficiencia. ¿Sí? Entonces, todos estos listamos acá abajo y vamos diciendo, bueno, este instrumento es mejor o relativamente mejor o peor que otro. Dice, disculpe, tengo una pregunta. Si no se conoce el valor real, ¿cómo sabemos si nuestro instrumento es preciso y exacto o solo preciso? Generalmente, como digo, en los manuales ya nos viene una información, ¿no es cierto?, de cuánta precisión, cuánta exactitud, cuánta resolución, todo eso es importante para saber desde dónde partir. Y luego nosotros deberíamos tener alternativas más fáciles para medir o directas. Por ejemplo, un instrumento a mí me sirve mucho porque yo puedo coger, ponerlo en el campo y dejar que el instrumento me vaya dando datos y se me vaya guardando la información. Ese es lo ideal de un instrumento de medición. Entonces yo le conecto un data logger y voy guardando información. Incluso si es que tengo señal de celular, puedo mandar a tiempo real esa información. Por ejemplo, de lo que estábamos hablando recién, un sensor de humedad del suelo. Pero un sensor de humedad del suelo debería darme también la misma medición que si yo voy, tomo una muestra en campo, recojo esa muestra, me voy al laboratorio, le peso, le seco y veo cuánta humedad tiene el suelo. ¿Ya? Entonces yo debería hacer eso para calibrar o para saber si es que mi instrumento está siendo bueno o malo.
Entonces, con esas formas, digamos, de hacer las cosas a pie, de hacer las cosas a mano, que no es una medida a largo plazo, ¿no es cierto? No siempre me voy a estar yendo ahí a sacar muestras de humedad, no, esa no es la forma de monitorear, pero es una forma de saber si es que mi instrumento está monitoreando cosas reales. Entonces, esa es una forma en la que yo podría saber si es que mi instrumento está siendo preciso, es tomando una muestra real y llevándola al laboratorio y midiendo. Entonces, eso con otras cosas puedo hacer también lo mismo, ¿no es cierto? Así es que yo dejo un pluvio ahí, pero tengo que tener una noción y tengo que haber calibrado mi instrumento para saber, ¿no es cierto? O si yo fui al campo y dije, bueno, está lloviendo ahorita, anoto y veo, está lloviendo súper poquito, por ejemplo, y anoto y digo, mi instrumento me debió dar tips de poca magnitud, aunque sea, pero me debió dar tips en este día porque está lloviendo. En el pluvio es más fácil porque no es un instrumento muy complejo, entonces tampoco es que sea así, pero de otros instrumentos sí tendría yo que de vez en cuando saber que me están dando mediciones reales. También habíamos hablado alguna vez de los caudales, que yo cojo mi molinete, me voy y mido en realidad cuánto caudal está en ese momento para saber si es que de vez en cuando tendría que hacer eso para saber si es que mi monitoreo está siendo adecuado. Ya, entonces, por ejemplo, con fotografía satelital, entonces yo tengo, es una forma de medir luminancia, yo podría obtener fotografías satelitales y extraer datos de esas fotografías satelitales y cuantificar cuánta luminancia tengo artificial, por ejemplo. Y sobre todo esto podría utilizar, si es que yo estoy haciendo estudios a gran escala, ¿cierto? Entonces podría utilizar esta forma de monitoreo, y si es que estoy intentando monitorear cambios en el tiempo, porque podría fácilmente acceder a una fotografía satelital de una fecha, de otra fecha, de otra fecha, y comparar esos cambios en el tiempo. Sobre todo para eso podría utilizar esto. Y ustedes acá abajo ya ven que los verdes significa que sí puede cuantificar luminancia en todo el espectro, que sí es listo para el campo, porque es algo que ni siquiera tengo que llevar al campo, ¿no es cierto? Solo cojo fotografías satelitales, solo me descargo esas fotografías, y algunas son incluso gratis. Entonces puede ser también eficiente y bajo costo. Las otras cosas no, porque es una foto y yo no puedo detectar fuentes puntuales o dispersas, simplemente es un solo rango, y tampoco puedo ver al horizonte porque no es algo que estoy midiendo no estoy viendo yo desde la superficie terrestre, ¿no es cierto? Es desde el satélite que se ve, entonces tampoco tengo esto. Con respecto a fotografías aéreas que podría tomar con drones o alguna otra forma, entonces sí podría ser un monitoreo que sea georreferenciado, ¿no es cierto? Porque yo tengo los puntos, sé dónde están localizadas las fotografías, entonces eso también sería un plus. Tengo también otros plus que no tenía antes en la fotografía satelital, pero también el costo de esto puede ser un poco mayor. Entonces, un color tomate significa que ni bueno ni malo, ¿no es cierto? Ni tan verde ni tan rojo, es un costo promedio. Y de fotómetro, en cambio, tengo esta maquinita que se llama Sky Quality Meter. Busqué la traducción y dice fotómetro, está muy general la traducción, pero no encontré una traducción más precisa. Pero bueno, a lo que me refiero es a este Sky Quality Meter que le llama, que detecta brillo, es de bajo costo, me puede dar datos cuantitativos, pero el espectro es solamente en la parte visible humana. ¿Sí? Entonces, ¿se acuerda que estábamos hablando solo de esta partecita verde-amarillo del espectro que puede detectar? No puede detectar en otras partes, en otros rangos del espectro. Y tiene entonces también sus buenas y malas cosas. Ustedes luego pueden revisar ya más a detalle esta presentación que va a estar colgada en el campus. Luego, lo que les decía que me había dicho mi amigo biólogo, que tiene un luxómetro. Entonces, estos luxómetros, no digo que sean malos, aquí tiene muchos rojos, pero depende del estudio, ¿sí? Depende del estudio. Él me estaba diciendo, tengo un luxómetro para radiación. No, para radiación no. No puedo ni siquiera trasladar esa medida de lux a vatios por metro cuadrado ni nada. Entonces, para radiación, obviamente, esto no me va a servir.
pero si es que es listo para el campo, si es que yo puedo, cojo este aparatito y voy y mido en el campo y quiero saber, si es que quiero saber cuántos luxes tengo de luminancia en el espectro visible de los humanos, si es que es para eso, como son bastante baratos, entonces puede que sí me sirva para algunos estudios. Entonces, también tengo que tener en mente que estos luxómetros son los más baratos. ¿Qué más? Espectrómetro. Entonces, estos también detectan una fuente de luz específica en el espectro, ¿sí? Puedo yo calibrarles para que me detecten especialmente algún rango del espectro que yo necesite. Me da datos cuantitativos, es barato, pero no tiene las otras bondades, ¿no es cierto? No detecta fuentes puntuales, no detecta niveles tenues de luz, no es muy preciso tampoco, no es tan fácil de colocar en campo, me imagino que necesita algunas baterías o no es tan sencillo de simplemente ponerlo en el campo. Entonces todos los instrumentos tienen sus cosas positivas y negativas que dependerán del estudio que yo estoy queriendo hacer. Luego tengo también este medidor de luminancia, mismo se llama, y tiene muchas cosas buenas. Lo que no es no muy preciso y tampoco detecta niveles tenues, ¿ya? Entonces dice, preciso en medir fuentes tenues de luz, pero cuando son muy tenues. Aquí nos estamos refiriendo a varias intensidades de luz, ¿no es cierto? No solo las tenues, sino también es preciso, incluso con las tenues. Entonces, este punto significaba, incluso mide fuentes tenues de luz, pero también las otras intensidades. Entonces, este medidor de luminancia es preciso en las tenues, pero no en las demás, ¿ya? Por eso tiene rojo aquí, porque es preciso en las tenues, pero en otras intensidades más altas, intensidades más grandes, no es, en cambio, preciso. Entonces, especializado para las tenues, pero no para las demás. El fotómetro estelar, lo que tenía de malo es que necesita bastante batería, entonces por eso tiene aquí una no buena calificación en que sea muy listo para el campo, necesito bastante batería. Es bueno, en cambio, si es que necesito cuantificar luminancia de larga distancia o cualquier intensidad de luz, pero no es muy barato y no es muy preciso. Bien, ahora estas son un poco más complejas, ¿ya? Esto de All Sky Camera, yo me imagino que ya es un instrumento un poco más complejo porque es un poco más costoso. Entonces yo puedo obtener imágenes como las que ven acá ustedes. Entonces obtengo una imagen del cielo, por ejemplo, de todo el cielo. Y a partir de eso puedo extraer datos cuantitativos de luminancia. Entonces, luminancia natural, artificial y dice, existen algunas modificaciones con diferentes lentes que yo puedo hacer para que estos datos que me salen aquí en rojo, estas cosas que me salen aquí en rojo, por ejemplo, de que no mide todo el espectro, sí le puedo cambiar yo de lente, porque esto ya es una cámara, ¿no es cierto? Entonces yo le puedo cambiar de lente y le podría mejorar de alguna forma. De hecho, encontré por ahí en un artículo que decía que a este All Sky Camera le pusieron unos lentes diferentes y mejoraron estas características que aquí dice que no se ven tan bien. Por ejemplo, de precisión, exactitud, de luz de cuánto rango me mide en el espectro. Pero, por ejemplo, sí necesitaría yo, y por eso dice no tan listo por el campo, necesitaría yo cubrirle contra agua, ¿no es cierto? No es waterproof, entonces yo sí me voy a demorar un poco más de ponerlo en campo. Y no es tan barato. Ahora, el que es mejor de todos y que ha sido recientemente utilizado, según lo que pude investigar, es esta cámara digital más un lente que se le conoce como ojo de pez. Entonces, esto no es tan caro, si ven ustedes aquí que con relación al resto de técnicas, no es tan costoso, es relativamente barato y puede tener todos los criterios que estábamos buscando. Entonces puede medir cualquier cosa en el espectro de luz y todas las demás características y criterios que estábamos analizando, según el lente que se le ponga. Entonces, si es este tipo de lente ojo de pez de buena calidad, entonces sí vamos a obtener también exactitud y precisión en los datos que se puedan extraer de esas imágenes, ¿ya? Entonces, lo que revisé
pero no era un artículo muy nuevo, era un artículo de 2017, es que se esperaban mejoras en el procesamiento de datos, porque luego de obtener la imagen, ¿no es cierto?, yo tengo que procesar. Entonces decían que tenían todavía algunas variaciones, habían investigadores que estaban utilizando un software o un método para procesar la imagen, otros que estaban utilizando otras cosas, entonces todavía parecía que no se ponían muy de acuerdo en cuál era la mejor forma de hacerlo, pero en general era el método que estaba funcionando mejor y ya habían algunos artículos de biología utilizando este instrumento. Entonces parece que es el mejor hasta ahora. Bien, entonces viendo ya algunos instrumentos, también me puse a buscar en qué habían utilizado los biólogos eso. Entonces encontré algunos artículos incluso publicados en Science que decía, por ejemplo, las polillas utilizando luminancia, ¿no es cierto? Utilizando monitoreo de luminancia. Decían, las polillas vuelan con poca luz gracias a procesos visuales que dependen de la luminancia. Entonces habían encontrado este tipo de relaciones, o este otro estudio que dice el gradiente de luminancia de la luz del cielo ayuda a las pulgas de playa a localizar su zona ecológica óptima. Entonces, utilizando simplemente monitoreo de luminancia podían analizar estas cosas. Y luego otro que utilizaba el último instrumento que les dije que parecía ser el mejor, que dice que la luz artificial en la noche contamina la luz ecológica, ¿no es cierto? La luz artificial contamina y afecta a una gran cantidad de sistemas biológicos a varias escalas espaciotemporales, desde individuos hasta comunidades y ecosistemas. Entonces, para dar solución a este problema, habían utilizado estas cámaras con ojo de pez, obteniendo estas imágenes. ¿Sí ven? Entonces, esta es la imagen que se obtiene con la cámara. Luego yo proceso esta imagen y obtengo estos tipos de mapas, y con estos mapas ya puedo hacer estudios para ver, en este caso están analizando luz artificial, ¿no es cierto? Se están analizando cómo esa luz artificial afectan a individuos o incluso a ecosistemas. Entonces la contaminación de estas luces artificiales es lo que en realidad estaban utilizando. ¿Sí? Entonces nada, me pareció interesante que tal vez ustedes puedan ver un poquito de esta parte de monitoreo, aunque no tenga que ver exactamente con el balance de energía que estamos haciendo, pero me pareció importante, sobre todo también que conozcan la diferencia, ¿no es cierto? Porque yo les estaba hablando justo de un amigo biólogo que me dice que medía radiación en luxes, y yo me quedé así como, ¿qué? ¿Radiación en luxes? Bueno, en fin, entonces era por este tema, que sí me gustaría que ustedes tengan muy claro que sí, si bien la luminancia es un factor abiótico, ¿no es cierto? Es un factor abiótico que puede tener incidencia y parece que tiene mucha incidencia en ciertas especies, es diferente a lo que estábamos hablando de radiación neta o de los otros componentes del balance de energía. Y como es un factor abiótico, entonces también me parece importante mostrarles algunos criterios que tienen los biólogos mismos para analizar qué instrumento puede ser el más apto para un estudio de luminancia en sistemas biológicos. Bien. Entonces, ¿alguna pregunta con respecto a eso? Bien, entonces, dicho eso, voy a mostrarles en cambio ahora, ¿dónde está? Les voy a mostrar una hoja de cálculo que les preparé para calcular en cambio radiación neta. Ya, entonces ahora vamos a revisar algo sobre radiación neta, porque como les decía yo ayer, tenemos todos estos componentes del balance de energía, ¿no es cierto? Pero lo que más les puede ser útil para ustedes, para hacer un modelo es útil todo, ¿no es cierto? Es útil saber y conocer todos los componentes. Pero para hacer estudios individuales podría ser más importante la radiación, ¿no es cierto? ¿Cuánto de energía estoy recibiendo? ¿Y por qué también es importante? Porque a partir de esta radiación yo podría calcular los otros componentes, como por ejemplo el calor latente, ¿no es cierto? O la evapotranspiración, hablando del agua. Entonces, a partir de tener estos datos de radiación neta, yo podría calcular otros, y por eso también me parece importante a esta variable sí, mostrarles cómo se hace cuando no tengo datos, cuando tengo pocos datos.
Entonces, no es muy sencillo, pero bueno, vamos a ir por partes y ahí me van diciendo si es que algo no les queda muy claro. Ya. Entonces, tengo algunos datos. Supongamos primero... Sí, Esta base de datos no estaba cargada, no está cargada en el campus. Yo estaba revisando. este Excel, Ajá, sí. sí ¿Dónde está. está? Está en la sección que dice... Yo estaba viendo en luminancia y No, monitoreo. la luminancia está solo la presentación que les mostré. Ya. En 2.4 monitoreo, dice en esta presentación, bla, 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 y al último dice, en este enlace se puede descargar el Ya. archivo de Excel. Ahí está, en la Muchas 2.4. Ya. Entonces, supongamos que tengo poquísimos datos, ¿ya? Supongamos que solo sé dónde estoy, es decir, cuál es la latitud, ¿no es cierto? Eso es un dato súper fácil, solo tengo que saber en qué sitio quiero calcular mi radiación neta. Vamos a hacer primero este ejercicio para un solo día, ¿ya? Entonces vamos a decir cuál es el día del año, es el 15 de mayo, y el día del año se refiere a qué número del día del año, siendo el 1 de enero el número 1. ¿Sí? Entonces el 15 de mayo vendría a ser el número 135 de ese año. Después digo, voy a dar un estimado de cuál es mi albedo en ese punto, y con el pastizal de referencia, si es que no tengo, o si es que busco en una tabla, voy a decir que tengo 0,23 en este ejemplo. Después voy a decir la temperatura máxima de mi sitio y la temperatura mínima de ese sitio. ¿Sí? Entonces yo tengo un termómetro por lo menos, ¿no es cierto? Que me dice que es 25,1 y 19,1. Y luego digo, tengo duración del sol en horas. ¿Ya? Entonces, durante todo el mes de mayo, yo puse ahí un instrumento que se llama grabadora de luz solar, o sí, light recording se llama. ¿Ya? Entonces, yo pongo un instrumento ahí que me va a medir cuántas horas de sol tengo por día. En este caso me dice 220 horas en todo el mes de mayo. Entonces, ¿yo qué tuviera que hacer? Dividir esas 220 para 30, ¿no es cierto? Porque son las horas de todo el mes de mayo, o para 31 días del mes de mayo. Y entonces ahí voy a tener cuántas horas tuve en promedio cada día, ¿sí? O pudiera buscar el 15 de mayo y ver cuántas horas me dijo mi instrumento que el 15 de mayo tiene. Cualquiera de las dos formas. Ya, ¿qué más? Espérenme un segundo que creo que tengo aquí un chat, pero ahorita no me sale para poder ver. No, profe, yo fui. Solo en qué lugar hicieron esa toma de datos. Ah, ya. Yo para explicarles, porque esto es de la... Si ven aquí está la referencia de la FAB, ¿ya? Entonces yo para explicarles este de datos básicos, aquí vamos a tomar un ejemplo cualquiera. En realidad esto creo que es en Brasil, ¿sí? Pero luego vamos a calcular a nivel diario, ya en el punto de la estación de Churucay, que yo siempre les doy ese ejemplo, ¿sí? Entonces luego vamos a hacer para varios días, ¿sí ven? Vamos a hacer para 3 meses, creo que hicimos aquí. Pero yo simplemente lo único que quiero aquí que entiendan es cómo son las ecuaciones, que no son muy fáciles. Entonces, simplemente un ejercicio chiquito de un solo día, de mayo en una localidad X, ¿ya? Entonces, tomémoslo solo para efectos del ejercicio, la localidad cualquiera que está aquí en la FAO. Y también hice la misma para que ustedes que tienen alguna inquietud o pregunta se puedan dirigir acá también o me pregunten a mí. Pero bueno, entonces estamos aquí, ¿no es cierto? Tengo temperatura máxima, mínima, tengo la duración del sol, ¿ya? Entonces no medí radiación neta, no medí radiación solar, no tengo ningún instrumento más que este que es súper barato, que se llama grabadora de luz. Entonces, lo único que hace esto es, acá tengo una foto de eso, ya, es esta bolita que me recibe y me calcula y me guarda cuántas horas de sol, efectivamente de luz solar, hizo en un día, ¿sí? Y luego tengo presión de vapor, ¿sí? Esta presión de vapor puede ser calculada a partir de la humedad o puede ser medida. Entonces, estos son mis datos, ¿sí?
a partir de estos pocos datos, que en realidad son baratos, voy a calcular la radiación neta. La radiación neta, ¿se acuerdan ustedes de ayer? Es igual a la radiación neta de onda corta y la radiación neta de onda larga. ¿Sí? Entonces, todo lo que estoy recibiendo menos todo lo que está saliendo. ¿Sí? Todo lo que está entrando de radiación de longitud de onda corta y todo lo que está yéndose de longitud de onda larga. ¿Ya? Entonces, con eso es lo que voy a trabajar. Pero a su vez, esta RNS, que es de onda corta, yo la tengo que calcular a partir de la radiación solar, si ven aquí, y del albedo. Este alfa es del albedo y este RS es la radiación solar. Y esta RNL, en cambio, la longitud de onda larga, la calculo a partir de varias cosas. ¿Qué vemos aquí? Temperatura máxima, temperatura mínima, presión de vapor, que sí tengo, es un dato dado, radiación solar y radiación solar, pero cuando el cielo está sin nubes y totalmente claro, despejado se llama, ya, cuando el cielo está despejado. Radiación solar despejada y radiación solar estándar. Bien, entonces, si ven que tengo algunas cosas por aquí que calcular, por eso vamos a ir paso a paso. Ya. Entonces, ¿qué quiero hacer primero? Primero quiero llegar a esta RNS, ¿no es cierto? A la neta, pero de longitud de onda corta. Para hacer eso necesito la RS, que está por acá, ¿sí? Pero para calcular la radiación solar, que está aquí la fórmula, en cambio necesito esta RA. Esta RA es la radiación fuera del planeta, ¿sí? Antes de ingresar a la atmósfera. Y para calcular esta RA, en cambio, necesito toda esta formulación de acá, ¿ya? Entonces, por eso es que lo primerito que hice es calcular este phi, que es la latitud, pero no en grados, sino en radianes. Entonces, para pasar de grados a radianes, le voy a multiplicar por pi para 180, nada más. Lo único que estoy haciendo aquí es calcular este phi que está metido por aquí, ¿sí ven? Phi que está metido por aquí, pero esto tiene que estar en radianes. Aquí dice latitud en radianes. Entonces calculo la latitud en radianes y luego calculo este DR. Este DR que me va a servir para la radiación fuera del planeta. Este DR está en función de ¿qué? Simplemente de constantes, y lo único que no sé aquí es este J. Este J se refiere al número del día que yo quiero calcular en ese año. Entonces, este 135 que yo les decía, que es del 15 de mayo, pero si es que cuento como 1 de enero el número 1, el 15 de mayo me va a dar 135. Entonces, eso es simplemente lo que hago aquí en el DR. 1 más 0.033 coseno de 2pi dividido para 365 y multiplicado por este día del año. Luego de hacer eso, necesito un delta. Este delta de aquí es igual a 0.409, el seno. Si ven, son todos constantes, son todos números que ya están dados, excepto por este J, que es otra vez el día del año. Estas dos constantes ya están listas. Después de eso necesito otro ángulo, que es este WS, que es nada más el arco coseno menos tangente, bla, 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 de este phi que ya tengo, ¿no es cierto?, porque es la latitud, y de este delta que calculé antes. Entonces es el phi y el delta que ya está calculado. Con eso ya tengo el WS. Este GSC es simplemente una constante, ¿ya? Es una constante solar. Y en esta constante solar lo que quiero decir es lo que habíamos hablado en alguna clase, de qué tan cerca, por ejemplo, la Tierra está con respecto al Sol, y esta constante solar entonces nos sirve en cualquier parte del planeta. Es la misma siempre. Entonces, una vez que ya calculé todas estas cosas, ya puedo calcular la radiación fuera del planeta con esta formulación grande que está aquí, que tiene que ver simplemente con todas estas cosas que yo ya había calculado, ¿ya? Ustedes, si es que quieren, en sus casas ya les revisan un poquito más a detalle, pero es lo que les estoy diciendo. Todas estas constantes que ya había calculado, pues está en esta fórmula grande de acá. Después de eso, después de haber calculado RA, entonces ahora sí ya puedo calcular
RS con estas otras constantes de aquí. Bien, entonces ya tengo RA, pero para calcular RS necesito este AS y este BS, que son igual unas constantes. Ya, estas constantes ya han sido, digamos que, calibradas para este pastizal de referencia que estoy yo tratando aquí. Entonces dice que se supone que estas constantes son 0,3, o bueno, en realidad es 0,25. 0,25 y 0,5, ¿ya? 0,25 y 0,5, AS y BS. Y luego este BS está multiplicado por este N minúscula y dividido por el N mayúscula. Este N minúscula corresponde a las horas de sol, efectivamente horas de sol que yo tuve en ese día. Entonces, por eso es que le divido todas estas 220 horas de mayo completo que me dijo este instrumento. Le divido para 31 días que tiene mayo, entonces ya sé más o menos, en promedio, cuántas horas de sol tuve el 15 de mayo. ¿Sí? Entonces ese es el N minúscula. Y luego, el N mayúscula también es una formulación que depende de este WS. Entonces, 24 multiplicado por ese WS para pi, ¿ya? Son el número de horas máximo posible de sol que puedo tener en un día. Entonces, si ven que este N sobre N es una relación de las horas que efectivamente tuve de sol en ese día, dividido por el número de horas máximo que puedo tener yo en ese día. Entonces, ¿cuál sería este N para el Ecuador? ¿Tienen alguna idea? Dice, es el número de horas de sol máximas posibles en esa época. Nosotros, como estamos en el Ecuador, no tenemos una gran variación, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si es que yo estuviera en Europa o si es que yo estuviera en el hemisferio sur, ellos sí que en un día de mayo o en un día de diciembre, las cosas cambian de acuerdo a la máxima hora de luz que tienen. Para nosotros esto es súper constante. Entonces, en el Ecuador nosotros podríamos poner aquí 12, ¿no es cierto? Porque tenemos casi siempre esas 12 horas de luz, ¿sí? La variabilidad es poquísima, pero resulta que aquí en esta zona de Brasil ha sido 11 horas, ¿ya? Y luego ya puedo calcular entonces este RS en función de estas constantes AS, BS y de esta relación entre horas efectivas de luz y el total de horas máximas disponibles. Y luego le multiplico por el RA que había calculado antes y ya tengo esta radiación solar. Como ya tengo esta radiación solar y ya le di un valor al albedo aquí de 0,23, entonces ya puedo calcular esta radiación neta de onda corta, ¿sí? Que es nada más que 1 menos el albedo y la radiación solar. Aquí estoy diciendo lo que ya habíamos visto en alguna clase. Yo tengo una radiación solar entrante, pero un porcentaje de eso se refleja inmediatamente por el albedo y me quedo con esta radiación neta de onda corta. Ya estoy aquí, ¿no es cierto? Mi radiación neta es igual a esta radiación neta que ya calculé y lo que me falta hacer es calcular esta radiación de onda larga. Esta radiación de onda larga está en función de la temperatura que ya tengo, de la presión de vapor que ya tengo, porque son datos, de esta RS que también ya calculé y de esta RSO que tengo que calcular. Esta RSO está en función de AS más BS, que ya tenía por acá arriba, ¿no es cierto?, que eran estas constantes, y de RA. Entonces, lo único que hago es calcular AS más BS, sumo todo esto y multiplico por RA, que también ya tenía calculado. Ya tengo esta RSO. Como ya tengo esta RSO, ya puedo calcular la RNL. ¿Sí ven? La longitud neta de onda larga es igual entonces a todo esto. Esto ya tengo arriba, lo único que me falta es esta constante, que también simplemente es una constante dada. Es una constante de Stefan Boltzmann que tiene que ver con esta formulación. Y ya tengo dada. Entonces pongo esta constante aquí, multiplico, ¿no es cierto? Entonces utilizo estas temperaturas dadas, utilizo esta presión de vapor y utilizo esta RS y esta RSO. ¿Sí ven? Entonces todo esto ya está en mi formulación y simplemente con eso ya tengo también la longitud de onda larga. Entonces al tener estas dos cosas ya puedo calcular RNS menos
toda la radiación que está entrando, menos toda la radiación de onda larga que está saliendo, y ya tengo la radiación neta. ¿Sí? Todas estas formulaciones están en la unidad de megajoules por metro cuadrado por día, y lo que hice simplemente acá abajo es transformarle, ¿no es cierto? Con la transformación que ya habíamos visto en clase, le transformé a vatios sobre metro cuadrado, simplemente para tener en las dos unidades mi radiación neta, ¿ya? Entonces, a esta parte de acá abajo no le paren bola porque de gana no les quité esto, no le paren bola. Ya, entonces hasta aquí quedamos. Tengo la radiación neta calculada a partir de poquísimos datos, ¿sí? Esto es lo mínimo que yo debería tener al menos para poder calcular mi radiación neta. Simplemente mi único instrumento aquí raro, digamos, adicional a una típica estación meteorológica sería este, ¿no es cierto? Bien, entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? Estaba muy fácil, muy difícil de entender, muy complejo. Muchas variables. Sí, no es una cosa más sencilla porque estos procesos atmosféricos no es lo más sencillo del mundo, ¿no es cierto? Y si encima yo no tengo datos, entonces tengo que sacármelas de algún lado. ¿De dónde viene esto? De haber modelado en realidad lo que está pasando en la atmósfera. Y lo que pasa en la atmósfera no es fácil, ¿no es cierto? Siempre en la atmósfera están pasando un montón de cosas. Entonces, estudiar ciencias atmosféricas no es la cosa más sencilla del mundo. Por eso es que tengo un montón de cosenos, de senos, porque encima los rayos solares no vienen perpendiculares, ¿no es cierto? Entonces, por eso es que tengo aquí un montón de ángulos de cómo cae el rayo de luz y se refleja en la atmósfera, en las nubes, en aerosoles. Tengo un montón de cosas pasando ahí. Por eso es que incluso esto no me va a dar datos exactos como van a ver después. Así sea complejo y todo, es porque la naturaleza mismo de todo lo que está pasando ahí es bastante compleja. Bien, entonces una vez que logré hacer esto, que incluso si es que ustedes buscan, está en ERE, en algunos paquetes ya está un poco automatizado esto. Pero bueno, digamos que ya llegué a calcular esta radiación neta, ¿no es cierto? Entonces, para yo poderles explicar mejor, hice simplemente en un día, ¿no es cierto? Pero yo los que suelo tener es que calcular esa radiación neta en varios días, ¿no es cierto? Lo único que hice aquí es ya tomar unos datos reales, unos datos diarios que yo tenía de la estación de Shurukai, de Quimsacocha, y poner todos los datos en esta columna, ¿no es cierto? Entonces tengo desde el 1 de mayo, desde el 2016 hasta finales de año del 2016, tengo datos diarios, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son mis datos? Otra vez los mismos. Tengo temperatura máxima, tengo temperatura mínima, tengo el día del año, ¿no es cierto?, localizado aquí, que de hecho puedo hacer una fórmula en Excel para poner este día del año. Tengo un albedómetro, ¿sí? En realidad tengo un albedómetro ahí, entonces por eso es que tengo datos de cada día. ¿Cómo cambia el albedo? ¿Qué tiene que ver? Porque mis datos son diferentes, ¿no es cierto? Entonces, si bien ahí el pajonal es el mismo, yo tengo un pajonal, la característica especial que tenga en ese día mi pajonal sí va a ser que se modifique un poquitito este albedo, ¿ya? Pero no es un instrumento que yo necesariamente tenga que tener ahí. Puedo tener también una aproximación. Es por eso que yo aquí para este ejercicio lo que hice es promediar todos esos datos que me dio y me salió 0.13, ¿ya? Entonces, podía yo también ir y revisar en una tabla y decir, mi vegetación más o menos tiene un albedo de tal, ¿ya? Entonces, no necesariamente tengo que tener este equipo. Para calcular esta de vapor que yo tenía dada en el ejemplo anterior, utilicé una fórmula que tampoco es muy sencilla, pero que está en función de la temperatura máxima, de la temperatura mínima y de la humedad relativa. ¿Por qué? Porque generalmente en una estación meteorológica lo que yo tengo es esto, tengo humedad relativa. La comida de las perras.
perdón. Entonces, con esta humedad relativa yo puedo calcular esta EA, esta presión de vapor que tengo luego en una de mis formulaciones, ¿no es cierto? En esta formulación de RNL yo necesito esta EA. ¿Sí? Entonces, esta EA puedo calcular en función de esta variable que yo sí tengo en la mayoría o en todas las estaciones meteorológicas. Es común poner un ergómetro y calcular esta humedad relativa. ¿Ya? ¿Qué más tengo? Tengo este dato de número de horas de sol que efectivamente tuve en ese día. ¿Sí? Este dato, puedo tener un dato real de esto si es que tengo el instrumento de acá que les había dicho, ¿no es cierto? Si es que tengo este instrumento en este caso de marca Campbell, que me graba las horas de luz, de luz efectiva que tengo en cada día. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, el 1 de mayo tuve 10 horas. Luego el 4 de mayo tuve 9 horas, y así. Bien, entonces estas son constantes que son dadas, no van a cambiar en ninguna parte del mundo, siempre voy a tener estas. Estas sí podrían ser medidas, pero si es que no tengo medidas, pueden ser así, pueden ser 0,25 y 0,50 como en el ejercicio anterior. Y la latitud aquí obviamente corresponde a la de Shurukai, ¿no es cierto? Entonces le pongo así y luego le paso a radianes. ¿Sí? Y nada, entonces simplemente hago lo que hice antes. Calculo el DR, calculo el delta, calculo este WS y con todo eso ya puedo calcular la radiación fuera del planeta, un estimado de la radiación fuera del planeta. Con todos estos datos de aquí ya puedo calcular esta radiación solar y a partir de eso ya calculo la radiación neta de onda corta. Aquí tengo la radiación neta de onda larga y restando las dos ya tengo mi radiación neta. Ya, entonces este ejercicio es el mismo que el anterior, pero para esta localidad específica de Shurokai y puesto con datos reales y en orden. Entonces, para cada día voy a ir calculando todo, ¿no es cierto? Ustedes ya saben que en Excel si yo hago para la primera columna, para lo demás ya está hecho. ¿Sí? Entonces, no es tampoco tan complejo. Una vez que ya entendí cómo funcionan estas fórmulas, ya no es tan complejo calcular lo mismo para cada día. Bien, entonces lo que quiero comparar en esta exposición que les hago hoy día es qué pasa si es que tengo datos básicos, ¿cierto? ¿Qué pasa si es que tengo apenas este instrumentito de aquí? O si es que tengo un instrumento un poquito más avanzado que no me calcula la radiación neta, pero sí la radiación solar entrante. ¿Ya? Entonces, no sé la neta voy a aproximar, pero sí que tengo como dato, y por eso está en verde, mi radiación solar. Entonces aquí yo ya tengo un piranómetro que ya me calcula la radiación solar, es un instrumento un poquito más caro, eso habíamos hablado en la clase anterior. Entonces ya tengo esta radiación solar, ya no tengo que estimar esa radiación solar. Lo que sí tengo que estimar todavía es la radiación fuera del planeta, ¿no es cierto? Entonces cogí, copié del cálculo anterior que tengo por acá, de la pestaña anterior, cogí, copié esta radiación actual y luego me fui a calcular la radiación neta. ¿Ya? Entonces, en este ejercicio, con diferencia de la pestaña anterior, la única diferencia es esta, que tengo un instrumento extra que me permite calcular esta radiación solar. ¿Ya? Entonces, esta ya no es estimada, es medida. Y una vez que mido esto, entonces ya puedo estimar la radiación neta, pero a partir de una radiación neta de onda corta que tiene un dato que es medido, ¿cierto? Entonces esta RA está estimada, pero esta está medida y por eso yo debería esperar que esta radiación neta sea más o menos precisa. Más precisa o menos precisa que la de acá de datos básicos. Más precisa. Más precisa, ¿no es cierto? Mientras más instrumentos tenga que en realidad me estén midiendo y no me estén estimando, como yo estoy así, acá yo estoy haciendo un montón de fórmulas porque no tengo datos. Pero si ya aquí ya tengo, aunque sea un instrumento más, yo debería esperar que mi radiación neta sea más precisa.
Bien, entonces este es el segundo ejemplo. El tercer ejemplo es tener un radiómetro neto, ¿no es cierto? Entonces yo ya medí directamente con el radiómetro neto que les mostraba ayer. En Churucay tenemos ese radiómetro neto que tiene dos instrumentos para medir radiación de onda corta y radiación de onda larga, y pues debajo también tiene dos instrumentos, uno de radiación de onda corta y radiación de onda larga, y ya puedo hacer el balance y puedo medir radiación neta. Entonces estos son datos de un radiómetro neto directos. ¿Qué vamos a hacer ahora? Comparar, ¿sí? ¿Qué pasa cuando tengo solamente datos básicos? ¿No es cierto? Entonces esto copié de mi pestañita de qué pasa cuando tengo datos básicos. ¿Qué pasa cuando tengo datos básicos? Tengo esta rayita de color plomo, ¿sí? Entonces sería el peor caso en el que simplemente tengo un instrumento que me dice cuántas horas de radiación, cuántas horas de sol efectivamente tengo, ¿ya? Entonces, con eso lo que me va a pasar es que me va a dar esta línea plomo. ¿Qué pasa si es que al menos tengo medido la radiación solar que está entrando? Si es que al menos tengo medido eso, me sale la línea amarilla. Y si es que tengo un radiómetro neto, me sale la línea roja. ¿Ya? Entonces ahí ustedes ven la diferencia de no tener casi nada de datos a tener al menos un dato de radiación solar y cuando tengo ya mi radiómetro neto. Si ven que la diferencia entre tener este RS no es muy grande, o sea, si es que al menos ya tengo este instrumento que me mide radiación solar, ya tengo una idea bastante clara de mi radiación neta, ¿sí? Porque las mediciones de la línea amarilla son súper parecidas a la de mi línea roja. Si es que casi no tengo nada de datos, entonces sí que voy a tener bastantes diferencias con respecto a mi radiación neta, pero al menos tengo un estimado, ¿no es cierto? Porque si es que no tuviera al menos ese instrumento que me diga cuántas horas de sol efectivas tengo, la línea se vería plana, porque yo diría, bueno, voy a promediar o voy a hacer un estimado con puros datos de tablas y me va a salir una cosa que no tiene variación, ¿cierto? Me va a salir una línea aquí casi horizontal, porque es importante las horas efectivas de sol que tengo, eso es lo que le hace al menos variar un poco a mi curva plomo. ¿Ya? Entonces, por eso aquí en conclusiones puse al menos ese número de horas de sol sí que debería medir para estimar radiación neta. Y medir la radiación solar mejora muchísimo el cálculo de RN, así no disponga del cálculo de RA, así no disponga de algo que me diga cuánto efectivamente es este RA. Medir la radiación solar ya me ayuda a que mi estimación de radiación neta sea bastante buena. ¿Ya? Siempre lo mejor va a ser el radiómetro neto, pero vemos que la diferencia no es tanta. Entonces, si es que quiero ahorrar y necesito ahorrar, medir la RS ya es bastante bueno. Ya. Entonces eso. ¿Alguna pregunta?